Rodríguez Helfstein es licenciado en Estudios Internacionales, magíster en Relaciones Internacionales y Globales, doctor en Estudios Políticos, posee una extensa y variada obra ensayística y periodística. Fue director de Relaciones Internacionales de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela y embajador de Venezuela en Nicaragua. A la fecha ha publicado 12 libros de su autoría, así como numerosos artículos y ensayos en casi 20 revistas de Venezuela, México, Chile, Perú, Brasil, Argentina y República Dominicana, entre otros. Además ha coordinado, compilado y participado en varias publicaciones colectivas en aproximadamente 10 países de América Latina y Europa. Ha participado como ponente en alrededor de 110 eventos científicos nacionales e internacionales y ha realizado además labor docente en Venezuela, México y China para sumar a su actividad de investigación. Ha recibido distinciones y condecoraciones, entre otros el Premio Nacional de Periodismo 2016 de Venezuela. Buenas tardes, Sergio, ¿estás en línea? Buenas tardes, Juan. Bueno, siempre es agradable estar con las hermanas y los hermanos argentinos, intercambiar ideas, conversar, tratar de aclarar la situación. Sabemos que están preocupados, eh, están más preocupados que nosotros, porque nosotros estamos aquí y sabemos lo que está pasando, Sí, mientras sí. que ustedes están siendo bombardeados misericordiamente por la mediática canalla que tergiversa la realidad de lo que está ocurriendo en el país. Y Así la que muchas manipulación de gracias, los Juan. medios, Jorge, Sergio, perdón, la manipulación de los medios es algo espantoso y yo nunca vi una cosa igual. Eh, pero yo te pregunto, Sergio, ¿hay una crisis electoral? ¿Realmente el pueblo cómo está? ¿Está alterado con el resultado? ¿Qué es lo que está pasando? Contanos un poco. Bueno, el domingo la elección se realizó en total calma, total paz, eh, y una vez que se cerraron los registros electorales y se comenzó el conteo que debe durar máximo entre 48 y 72 horas, el país el país, las instituciones del Estado y en particular el Consejo Nacional Electoral fue sometido a un brutal ataque electrónico, un ataque cibernético proveniendo de varios países del mundo, eh, que por cierto aún no ha cesado, eso se mantiene. Entonces obligó al Consejo Nacional Electoral a cerrar el sistema porque se corría el riesgo de que el sistema fuera penetrado y los datos fueran alterados. Auxiliar Eh, de yo, enfermería. yo, yo no soy Bueno, yo no soy un perdóname la experto experiencia electoral. de manos brujas. Bueno, perdón, Sergio, seguimos. Yo no soy un experto electoral y mucho menos un experto cibernético. Trato de informarme a partir de las personas que saben. Y hoy me Ujú. dieron un dato muy interesante que yo no conocía hoy en la mañana, que es que hay un sistema, tiene un nombre ahí, que nunca me acuerdo, que maneja el tema de la votación, de la transmisión y de la totalización. Y ese sistema está totalmente aislado de otro sistema que es el que divulga la información obtenida. Eh, Ese sistema que divulga la información obtenida cuenta y el propio sistema va colocando en orden los candidatos de acuerdo a la votación que van adquirido e incluso el sistema avisa cuando los resultados son irreversibles. Ese Ujú. sistema fue el que fue hackeado y el que está hackeado todavía. Mira Entonces, vos. ¿cuál era el riesgo? El riesgo era que si se abría el sistema, iba a ser penetrado y se podían tergiversar fácilmente eh, los resultados. Entonces, el Consejo Nacional Electoral
puesto en esa disyuntiva, decidió cerrar el sistema e iniciar un proceso mucho más largo, mucho más lento, que es el de la contabilización de los votos de forma manual. claro. Y eso es lo que ha producido que, que no se entregaran los resultados en el tiempo que está establecido. Sin embargo, hace apenas una hora, el Consejo Nacional Electoral emitió un segundo boletín con casi el 97% de las actas que ratifican los resultados anteriormente expuestos. Incluso hay un pequeño aumento por parte de Nicolás Maduro con respecto al anterior, pero en cualquier caso los datos que son una tendencia, que era una tendencia, digamos, el domingo en la noche, se han ratificado. Sí, lo El que día nosotros, lunes, el sistema de ustedes que tienen es doble, o sea, van por vía de el voto en cartón, o sea, una boleta, como se vota acá en la Argentina, pero a su vez tienen el voto por medio de las máquinas, ¿no? O sea, pueden ir haciendo el recuento por medio del virtual, pero tienen la tarjeta donde se certifica el voto. No, no se puede violar eso. Es imposible. sí, efectivamente existe el voto dual. Cuando uno emite el voto en la máquina, la misma máquina emite un certificado, un voto escrito, Claro, claro. que es como ese voto escrito se deposita en una urna Ujú. que está cerrada y sellada. Sí, Y, sí. y después firma en un libro donde está el nombre de cada uno, donde pone su cédula y hay que poner la cédula, la firma y la huella de cada votante. Entonces, en caso que haya una impugnación al voto electrónico que se transmite por redes totalmente cifradas, criptografiadas, dicen ellos, los especialistas, criptografiadas, Ujú. van al Consejo Nacional Electoral y si hay una reclamación, si hay una impugnación, se recurre a el voto manual. Pero además de eso, como parte del sistema electoral en Venezuela, se auditan el 54% de las mesas, siempre. Haya o no haya reclamación, haya o no haya impugnación, el 54% de las mesas al azar, son auditadas para efectivamente tener constancia de la transparencia del proceso. Ujú. Sí, sí. Sí, lo que no se entiende bueno, se entiende, sí, pero digamos, lo que queda muy en absurdo es hablar de una tremenda eh, eh, conflagración de haber impugnado algunos votos, qué sé yo, dicen cualquier disparate acá en- acá los periodistas en Argentina, bombardeados de una reacción internacional y tensiones que se han hecho desde que terminó la votación, ¿no? Sí, bueno, había un plan y lo sabíamos. Incluso si tú revisas la información, tú regresas al pasado y haces una investigación exhaustiva, te darás cuenta que varias autoridades del país venían denunciando que existía un plan previamente concebido para eh, decir que en Venezuela hubo fraude. O sea, lo cual no es sorpresa. Aquí en Venezuela, desde que Chávez ganó la primera vez en el año 1998 hasta ahora, con esta ha habido 31 elecciones. Claro, sí. El chavismo ha ganado 29 y ha perdido 2. Las Ujú. únicas 2 elecciones que según la oposición no ha habido fraude son las que ganaron ellos. Claro, sí. En todas las otras ha habido fraude y por Sí. tanto nosotros sabíamos que esto iba a ocurrir. Ujú. Ya no es algo sorpresivo, es algo que estaba, así como ellos tenían un plan preconcebido,
a partir de eso, como hemos ido aprendiendo a reaccionar ante la acción que se vincula, eh, se, se, se trata de protestar a través de la utilización del terrorismo, de la violencia, eh, porque aquí ha habido muertos en estos días, ha habido muchos heridos, ninguno de la oposición, todos son del chavismo y todos son de las fuerzas policiales. Ujú, Entonces, hay una respuesta violenta, hay una respuesta terrorista que no tiene nada que ver con un espíritu democrático y con un espíritu de tratar de solucionar los problemas en los términos de de la Constitución. Entonces, eh, hay un plan, hubo un plan preconcebido y ese plan se comenzó a articular en los últimos días, ya desde el momento en que, imagínate, la primera autoridad mundial o la primera autoridad antes, cuando había gente votando todavía el domingo en la tarde, que anunció los resultados fue la canciller argentina, que sí, dijo que Edmundo González había ganado con 37% de diferencia. estamos Entonces, acostumbrados de esta ridiculez y de esta claro, cuando nosotros estábamos payasada. votando, ya la canciller argentina tenía los resultados, cuando todavía Sí, sí. las mesas no se habían cerrado. Y después vinieron 7 países gobernados por la derecha y la ultraderecha, sacaron un comunicado cuando todavía no se había cerrado ni se había dado no se había dado ningún resultado. Ya dijeron que el resultado era favorable a Edmundo González. Ujú. Bueno, y después vino toda la avalancha de Twitter y de mensajes por las redes de los expresidentes, de líderes de la derecha internacional. Todo era un plan. Sí, sí. Y junto con ellos estábamos empezando a sufrir el ataque cibernético contra el Consejo Nacional Electoral. La idea era generar un clima de violencia, un clima de duda con respecto a las instituciones venezolanas, sacar a la gente a las calles, decretar el fraude y a partir de ese momento entonces la avalancha le tocaba a la avalancha internacional a la cual ya estamos acostumbrados. Nosotros sabíamos que esto iba a ocurrir, o sea, para nosotros no es ninguna sorpresa. Eh, ya el canciller de Estados Unidos eh, declaró ganador también al señor González, así como en su momento declaró presidente a El Juan Guaidó. Guaidó. Sí. Entonces, ya es la tercera vez que Estados Unidos nombra un presidente en Venezuela. En el año 2002, cuando le dieron el golpe de Estado a Chávez, nombró a Carmona Ertanga. Después, en el 2023, nombró a Guaidó. Perdón, en el 2019 nombró a Guaidó y ahora nombra a González. Entonces, ¿tú te imaginas que nosotros hubiéramos nombrado a Trump presidente o a Al Gore en el año 2000? Lo hubiéramos nombrado presidente al margen de las leyes y de las instituciones de Estados Unidos. Pero tiene que ver con la arrogancia imperial y con todos los perritos falderos que siguen en los dictámenes imperiales. Eh, Nosotros estamos tranquilos, el país, como te estaba diciendo, no te pude terminar de decir, el día lunes se desató una violencia en todo el país. Hubo una respuesta inmediata, esa es otra cosa notable. Antes la respuesta era mucho más lenta, pasaba más tiempo y eso permitía que las acciones de violencia tuvieran impunidad, se desarrollaran, se desataran y hubiera muchos más muertos y heridos. Esta vez hubo una respuesta inmediata y además de una calidad superior, porque en el pasado la respuesta era estrictamente en términos de seguridad, es decir, era una respuesta de la policía, de la Guardia Nacional, de las instituciones de seguridad. Esta vez la respuesta fue del pueblo organizado, las organizaciones sociales, del Partido Socialista Unido de Venezuela, apoyado en la milicia, que también es pueblo Ujú. organizado, de organizaciones sociales y eh, en, en relación, actuando en conjunto con la milicia. Entonces fue una respuesta no solo policial, sino que fue una respuesta política la que se dio. Y eso evitó que hubiera muchas menos muertes que en el pasado. Eso evitó de que el país se incendiara eh,
como en el pasado, y eso hizo que ya el martes la situación estuviera prácticamente controlada. El miércoles todavía hubo alguna situación ya no de violencia, sino, pero sí todavía el país no había vuelto a la normalidad. Ayer el país comenzó a estar en la normalidad. Cuando digo la normalidad es que empezó a funcionar el comercio, el transporte. En este momento nosotros no tenemos clases, estamos en vacaciones de verano, entonces Ujú. no hay actividad escolar, eh, pero básicamente el transporte, el comercio, los servicios comenzaron a funcionar y hoy la situación en el país es de total normalidad. Total normalidad. Muy bien. Escúchame, Jorge, la situación económica y social de Venezuela, que tanto acá se habla de que, no sé, sufriendo un agotamiento, y resulta que uno va a los números y ve que la economía y la situación social de Venezuela está mejorando. Nada que ver con la Argentina, que vamos todo para atrás. Sí, bueno, nosotros a partir del año 2015, cuando el presidente Obama declaró a Venezuela como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, se inició una ofensiva que se manifestó, digamos, que tuvo, digamos, varias aristas. Ujú. Y una de esas aristas más importantes fue las sanciones. Claro. Básicamente las sanciones a nuestra industria petrolera, que como tú sabes genera el ingreso más importante económico de Venezuela. Bueno, todo eso estuvo acompañado con acciones de todo tipo: sabotaje eléctrico, sabotaje a la propia industria petrolera, invasiones militares por mar, invasiones militares por tierras desde Colombia, una alianza de la derecha con la delincuencia organizada para generar acciones delincuenciales que se les da carácter de protesta y carácter político, intento de asesinato del presidente, intento de fraccionamiento de la Fuerza Armada y hasta algo insólito en las relaciones internacionales, que es la creación de un mecanismo multilateral llamado Grupo de Lima, que se creó para derrocar al gobierno de Venezuela. O sea, nunca antes había ocurrido que se creara una organización multilateral a fin de derrocar a un gobierno. Bueno, todo eso, bueno, y por eso las sanciones, tenemos más casi 1.000 sanciones contra Venezuela. Incluso hubo momentos en que se bloquearon por vía marítima y por supuesto por vía aérea la llegada eh, de insumos de alimentos y de medicina. Eh, nosotros solamente pudimos enfrentar la pandemia gracias al apoyo de China, de Rusia y de Cuba, porque nosotros teníamos prohibido, que los laboratorios tenían prohibido venderle insumos o vacunas a Venezuela, y incluso el mecanismo COVAX, porque también fuimos sancionados indirectamente, pero estamos sancionados por Naciones Unidas porque como toda la banca internacional no trabaja con Venezuela, entonces nosotros no podemos utilizar el mecanismo SWIFT para pagar. Y las Naciones Unidas exigen eso. Entonces nosotros teníamos las vacunas del mecanismo COVAX, teníamos que pagar 119 millones de dólares, los teníamos, pero no los podíamos pagar. Entonces fuimos el último Claro. país de América Latina en recibir eso. Entonces, bueno, de paso te aprovecho de decir que las sanciones incluyen que no podemos pagar nuestra membresía en la ONU y por tanto no tenemos derecho a voto. Nos anularon, nos quitaron el derecho a voto en las Naciones Unidas. Qué Entonces, el, bárbaro. el tema de las sanciones incluyen el amplio espectro, digamos, de, la- de las actividades que se puedan desarrollar. Incluso se llegó al hecho de que la última Olimpiada, la de Tokio, 2 días antes de la Olimpiada, nosotros no sabíamos si la íbamos a poder ver porque tampoco podíamos pagar el derecho de televisión por la misma razón. Entonces, te imaginarás que eso no solamente afectaba a Maduro, afectaba a todos los venezolanos, Sí, claro. incluso a los de derecha que querían ver la Olimpiada. Sí, sí. Entonces, es una agresión multiforme, eh, que se manifiesta de diferentes maneras y que afectan a toda la ciudadanía. Y bueno, eso se ha ido manifestando de diferentes maneras. Después del gobierno Obama vino el de Trump. El de Trump fue
más agresivo en algunos aspectos, pero yo creo que sí, que el de Obama ha sido el más agresivo de todos, y Biden ha profundizado. Entonces, te das Sí, cuenta sí. que con respecto a Venezuela hay una política bipartidista por parte de Estados Unidos, no hay matices entre demócratas y republicanos en la agresión a Venezuela, pero nosotros hemos ido aprendiendo a manejarnos. Para que tengas una idea, Juan, Ujú. Venezuela producía entre 3.300.000 y 3.500.000 barriles diarios en el mejor momento, y llegamos a 150.000 barriles, o sea, Oh, llegamos al 5% de nuestra producción. sí, sí. O sea, si nuestros ingresos eran 100, de repente llegaron a 5. Y con Ujú. 5 tuvimos que hacer funcionar el país. Ahora ya estamos produciendo 940.000 barriles, vamos a cerrar el año con 1 millón de barriles, y la industria petrolera venezolana se sigue ampliando. Pero además, si algo nos ha ayudado esta crisis es a diversificar nuestra economía. Han llegado aquí, por cierto, aprovecho de decirlo, han llegado aquí inversionistas argentinos, de empresas agroindustriales. Conversé con algunos de ellos y me decían que en muy cortos plazos, si te estoy diciendo cosas que me dijeron ellos, yo no soy Sí, un sí. entendido en ese tema, yo sé que tú estás en una ciudad que sabe mucho de esto, espero no cometer errores porque los que nos están escuchando seguramente saben mucho de esto, pero estos señores me decían que Venezuela, que ya está logrando la autosuficiencia alimentaria, eh, eh, Venezuela se importaba todo. Ahora estamos logrando la autosuficiencia alimentaria. Claro, hay productos como el trigo que nosotros no producimos. Nuestra tierra no permite Ujú. eso y lo vamos a tener que seguir importando. Pero ya estamos casi logrando la soberanía alimentaria en materia de carne, de pollo, de verduras, de frutas, de arroz, de granos de todo tipo. Y ellos me decían que solo eso lo estamos logrando produciendo en 3 millones de hectáreas. Y me decían que Venezuela tiene una capacidad de poner a producir a 33 millones de hectáreas. O sea, Ujú. tenemos funcionando 10% de nuestro potencial agrícola. Y ellos nos decían que nosotros tenemos sol todo el año. O sea, eso significa que si en Argentina pueden hacer una cosecha al año, aquí podemos hacer tres. Claro, claro, sí. O sea, Sí, sí. tenemos tierra, tenemos agua, tenemos sol. Ellos también nos decían que tenemos una capacidad humana de muy buen nivel, tanto en ingenieros formados en universidades venezolanas como entre los propios trabajadores campesinos. Ujú. Y más encima, además, tenemos el fertilizante, porque es la urea, un subproducto del petróleo que lo tenemos. Sí, sí. Entonces, Ahora, el porvenir económico de Venezuela es muy positivo. Nosotros no solamente tenemos de, la mayor reserva de petróleo del mundo, sino que tenemos la cuarta de gas. Eh, Estamos entre los 10 mayores, tenemos las mayores reservas del mundo en oro, en diamantes, en coltán, en torio, en bauxita. Es decir, que la el riqueza natural potencial enorme. es muy grande, y entonces eso que se ha comenzado a poner en funcionamiento ha ido solucionando los problemas económicos. Estamos muy lejos de una solución total, porque tenemos grandes problemas. Éramos un país tecnológicamente dependiente de Estados Ujú. Unidos, y en esa medida las sanciones nos Sí, afectan sí, claro. mucho, pero bueno, estamos buscando soluciones, y vamos a ir encontrando soluciones. Sergio, ¿el BRICS no es solución para Venezuela? Bueno, BRICS es una solución para el mundo, Claro, no sí. solo, no solo para Venezuela. Pero bueno, en estas El circunstancias mundo, estamos hablando de que el BRICS tiene una posibilidad maravillosa para poder sí, eh, lo que pasa es que yo lo veo producir en una todo esto, estas riquezas naturales que van surgiendo, ¿no? claro, lo que pasa es que acuérdate que mi área de investigación son las relaciones internacionales. Entonces tú me haces Ujú. esa pregunta y yo lo veo en una dimensión mucho más amplia. Efectivamente, los BRICS significan la posibilidad de comenzar a construir un mundo distinto. Sí, Eh, sí. los BRICS, el problema de los BRICS es que todavía no se sabe qué son los BRICS. O sea, Ujú. los BRICS no tienen estatuto, no tienen programa, Claro. no tienen un secretario general, no tienen una sede, pero ya se vislumbra que es mejor. El solo hecho que no tenga Consejo de Seguridad ni derecho a veto ya hace que sea una instancia mucho más democrática.
el hecho que haya países africanos, que haya países del Asia Occidental, también Ujú. cubre un área mucho más grande del planeta. El, el Consejo de Seguridad, los miembros del planeta del Consejo de Seguridad son países del norte, todos, no hay países del sur. En los BRICS ya hay países del sur, hay países de América Latina, hay países de África, hay países de Asia, etcétera. O sea, y en ese sentido, Venezuela, que está bloqueado, sancionado y aislado por parte de lo que hoy se llama el occidente global, que no nos dejan participar de las instancias que ellos manejan, eh, bueno, estamos buscando alternativas, pero no solamente estamos buscando los BRICS, estamos ampliando nuestras relaciones con África. Lo que pasa es que en este mundo eurocéntrico y occidentalizado, se cree que África no No existe, existe. eh, pero África es el 25% de los países del mundo, Ujú. eh, y nosotros tenemos una excelente relación con ellos. Tenemos excelentes relaciones con los países de Asia, en particular del Asia Occidental, pero también con China, también con India, también con Indonesia. Sí, Es sí. decir, nuestras relaciones internacionales se están ampliando, y bueno, lamentablemente los que se están aislando son los europeos, que van a salir, Sí, van a sí. dejar de ser muy pronto un actor internacional relevante. Y en ese sentido, hemos solicitado nuestro ingreso a los BRICS, incluso ayer o antes de ayer llegó la carta de invitación del presidente Putin al presidente Maduro para la participación, para una invitación para participar en la cumbre de los BRICS que se van a realizar en la ciudad de Kazán, en Rusia, en el mes de octubre. De manera que vamos a estar invitados. No sabemos, hay una discusión en los BRICS que no está definida. Hay algún grupo de países que se plantean que los BRICS crezcan rápidamente, y hay otros que han dicho que deben hacer, deben parar, y debatir en función del establecimiento de normas claras para el crecimiento para el crecimiento y funcionamiento de los BRICS, porque si consensuar entre 5 era difícil, ahora consensuar entre 10 es difícil, y si siguen habiendo más ingresos, las posibilidades de consenso Claro. van a ser cada vez más complicadas, y eso hace que corre el riesgo de la paralización del modelo. Entonces, el modelo tiene que, el esquema de BRICS tiene que estatuirse, establecerse, de manera de garantizar un funcionamiento. Y Venezuela, por supuesto, eh, a partir de todas estas riquezas que yo te decía, puede hacer un gran aporte, pero en medio de las sanciones, en medio de los bloqueos, también puede ser receptor de la ayuda, de la solidaridad Sí, de sí. parte de los BRICS, y fortalecer nuestra posición como país independiente y autónomo. Claro. Sé que tenés escrito libros sobre China y que tenés una relación directa con las universidades chinas, ¿no? ¿Es así? ¿O me Sí, es equivoco? así. Yo soy investigador docente invitado de la Universidad de Shanghai, y Exactamente. efectivamente he publicado, bueno, tres libros, dos libros sobre China. Hay uno que ya tiene ediciones en 9 países. Ujú. Incluso recientemente se publicó la edición en español en China, y y en este momento se está terminando de traducir al chino mandarín, y debe ser, espero estar allá en noviembre para presentarlo. Qué bien, muy bien. Bueno, estamos hablando de China, ¿no? La potencia mundial que está ahí, está confrontando con el imperio y tratando de asistir a los países más necesitados, ¿no? Así que bueno, Sergio, esperemos que esto sea nada más que una transición, que se asuma definitivamente la democracia triunfe en Venezuela, que asuma Maduro su nuevo mandato, que la situación económica mejore. Estados Unidos, el problema que tiene es el petróleo venezolano, ¿no? Eso no hay ninguna duda. Pero bueno, esperemos que esto vaya tomando otro carisma. Te agradecemos muchísimo, Sergio, y que nos trates de clarificar un poco este torbellino de manifestaciones
negativas que tenemos en esta imagen de la República Bolivariana de Venezuela, en la cual tuve el orgullo de estar 28 días allí en Lautal. Así que bueno, te agradecemos mucho, Sergio. Gracias, Juan. No, el que tiene que agradecer soy yo, que me haya dado esta oportunidad de esclarecer a la Argentina, en particular a Pergamino y a los alrededores, donde escuchan eh, la radio La Posta de Pergamino, por permitirme dar Hay muchos venezolanos nuestro acá punto de vista hay muchos y venezolanos viviendo en Perú. dar a conocer nuestras ideas al respecto. Muchas gracias. Fabián quiere Por- acotar algo que está en el control. Sí, te decía Sergio que hay muchos ciudadanos venezolanos viviendo acá en la ciudad de Pergamino, conozco a varios de ellos, así que hay una comunidad de personas de Venezuela acá en la ciudad. Dile que estén tranquilos. Aquí vamos a resolver los problemas entre venezolanos. Sí, sí. Lo vamos a resolver negociando, dialogando. eh, y bueno, lamentamos mucho que se hayan tenido que ir por las sanciones, por la crisis económica, y entendemos que muchos hayan tenido que emigrar a buscar mejores condiciones de vida, y ojalá seamos capaces de mejorar la situación para que, si así lo determinan, ellos puedan regresar, estar en su país, estar con su familia, con sus amigos, y estamos trabajando muy fuerte para que así sea. Con su cultura y sus condicionamientos. Muy bien, Sergio, entonces será hasta la próxima, ¿no? Vamos a Cuando quieras, entablar Juan, este cuando diálogo, ¿eh? quieras, Permanentemente vamos a estar en contacto contigo y seguro. tratando de ver cuál es la repercusión final de toda esta situación. Un abrazo grande. Gracias, Juan. Saludos a todas y todos. Bueno, vamos Vamos a con, una tanda de vamos música con música. y Bien. seguimos.